está Joe. ¡Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad, Pete! ¡No puede ser! ¡Ah! Un crimen tan cruel que sorprende incluso a los detectives más expertos. Entré en la sala de estar. Ahí es donde empezó la horrible escena. Era tan extremo que era irreal. La pista estaba a la vista. Ese fue uno de los datos más importantes que podíamos tener. Y una ciudad en vilo preguntándose si el asesino todavía sigue entre ellos. Hemos estado cerrando las puertas, trabando las ventanas y mirando hacia afuera cada vez que escuchamos un ruido. Tenemos que recordar que hay verdaderos monstruos en nuestros vecindarios, en nuestras calles y ciudades. ¡Feliz Navidad! ¡Sopla bien fuerte! ¡Ah, mira! Miren eso. Acá está Miren Joan. quién llegó, Joan. Con su Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Fue un buen viaje? Todo estuvo muy bien, gracias. Joan Presti es una madre soltera que hace lo mejor que puede para criar a sus 3 hijos sola. Era una persona muy cariñosa y amaba mucho a su familia. Se aseguraba de que sus necesidades estuvieran cubiertas y que todos estuvieran bien. Mira el cochecito de tu bebé, tu muñeca. Joan era una madre increíble. Amaba a sus hijos. Ella siempre me repetía que ellos eran su vida. Joan estaba muy feliz con sus hijos y era muy protectora. Era de esas personas que no dejaba que sus hijos salieran a jugar solos. Así que se quedaba fuera con todos los amigos de sus hijos, cuidando a todo el vecindario. Eso sí que estuvo bien, Alisa. Joan está feliz cuando está rodeada por su familia. Ah, esperen un minuto. ¿Quién es esa? Ahí está Joe. ¡Feliz Navidad, Joe! ¡Felicidades, Pete! Le encantaba la Navidad italiana, la tradicional Navidad italiana, los ravioles, las albóndigas, las alcachofas. ¿Cuánto falta? ¡Contemos! 29, 28, 27, 26. Es víspera de Año Nuevo y los hijos de Joan y sus amigos hacen la cuenta regresiva para el 2004. 3, 2, 1. ¡Sí! En pocos días, esta casa se convertirá en la casa del horror. Hola, necesito que vengan deprisa. No puede ser, no puede ser, creo que está muerta. ¿No está respirando? No lo sé, no me doy cuenta. ¿Está respirando, Peter? Mi esposo está acá. Dijo que no. Sus hijos, no sé dónde están sus hijos. ¿Dónde está Lisa? Hay 2 autos y una ambulancia en camino. Los primeros en responder, un equipo científico, y los detectives llegan en minutos. El detective Mike Pandolf está al mando. La puerta lateral es la entrada principal por donde entramos en la calle Todman. Y cuando inspeccionamos la puerta lateral, la entrada principal al apartamento de Joan estaba sin llave. No había señales de que la puerta hubiera sido abierta con alguna clase de herramienta para tratar de ingresar. Verificamos las ventanas y vimos claramente que estaban todas aseguradas. No hay señales de una entrada forzada. Es la primera pista. Los detectives entran a la casa y siguen documentando la escena. Entramos en la cocina. Era una cocina normal como la de cualquier otra casa. Mientras caminaba por la cocina, no había señales de lucha ni ninguna clase de rastro de una entrada forzada a la cocina. No parecía que la cocina hubiera sido desvalijada.
Entré en la sala de estar y ahí fue donde empezó la terrible escena. Estaba desnuda de la cintura hacia abajo y vi un charco de sangre en la alfombra justo debajo de su cuello. Y ella estaba... Yo vi que ella estaba atada con una cuerda y cinta adhesiva. Parecía que había habido una lucha. Sobre el piso, al lado del sofá, había ropa interior femenina y también una toalla enrollada. Y eso indicaba que tal vez habían usado una mordaza. Los investigadores despejan la planta baja y se dirigen al primer piso. Cuando subí por la escalera, me acerqué al baño que estaba arriba de la escalera y giré a la izquierda. Me di cuenta de que era la habitación de una adolescente y estaba en completo desorden. La cama estaba apartada de la pared. La ropa de cama estaba enrollada en una bola y faltaba la sábana del colchón. Vi un escritorio y parecía que tal vez había estado sentada en el escritorio en algún momento durante la noche. Las gavetas estaban abiertas al momento en que se produjo el ataque y tenía todas sus cosas de adolescente sobre la cómoda y su gorro de los Red Sox y su lámpara de lava. La policía encuentra el cuerpo sin vida de una niña en el piso de la habitación. Le habían cortado la garganta, casi de oreja a oreja. Había salpicaduras de sangre en varias áreas de la habitación y en los muebles. Era una escena espantosa. Era tan extremo que era irreal. La sangre sobre el colchón, a un lado del colchón, y las manchas de sangre en la pared. Las víctimas son Joan Presti y su hija de 12 años, Alyssa Presti. Jamás esperas ver a una madre y a su hija asesinadas de manera tan cruel. Como oficial de policía, existen acontecimientos y crímenes que en realidad jamás olvidas y este tal vez esté al principio de la lista. Según Annette, la madre de Joan, que hizo la llamada a emergencias, también había una tercera persona en la casa. El hijo de 2 años y medio de Joan, John. El señor y la señora Presti, los padres de Joan, lo descubrieron en su cuna con la puerta cerrada. El niño está vivo, pero fue dejado solo en su cuna, tal vez durante días, sin nada para comer ni tomar. Su pañal estaba muy sucio, lo que indicaba que había tenido el mismo pañal durante un periodo largo de tiempo y sus dedos estaban blancos. Eran la señal de que estaba deshidratado y que había estado chupándoselos. Enseguida lo llevaron al hospital para revisarlo y saber su condición. La madre de Joan atiende al pequeño niño en el hospital y los investigadores siguen documentando la escena, buscando cualquier cosa que pueda llevarlos al asesino. Había un escritorio en la sala de estar y el escritorio estaba ubicado a la derecha del sofá.
Ahí es donde Joanne se sentaba frente a su computadora. Se encontró un rollo de película en una de las gavetas. Encontramos efectivo que estaba a la vista de la persona que hizo esto. Si el motivo era un robo, no llevaron nada. Así que entonces lo descartamos al principio de la investigación. Es que no se trataba de... no fue un intento de robo. Los cuerpos de Joanne y Alyssa se envían al forense para ver si una autopsia puede darles a los investigadores pistas para buscar al asesino. Pero falta alguien en la escena. Joanne tenía otro hijo llamado Justin. De inmediato, la policía lo rastrea hasta la casa de su padre. Se encuentra sano y salvo. Justin recientemente se había mudado con su padre y su padre tenía la custodia. Mientras tanto, la familia se reúne en el hospital. Estábamos impactados, no parábamos de... llorar sin consuelo y esto fue muy duro para nosotros. Recuerdo que uno de los paramédicos me dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Y le dije, solo toma mi mano. Esa fue mi contestación, dije, solo toma mi mano. Y fue lo que hizo. ¿Vienes conmigo? No. Todos en la familia Presti saben que la vida jamás volverá a ser igual. Alyssa, estás tan qué alegría alta. me da verlos. Wow. ¿Cómo ¿Qué edad están? tienes, Alyssa? 12. Estaba ansioso por verlos de nuevo. Fíjate, creciste tanto. Lo que me hizo enojar fue el hecho de que su casa fue violada. Literalmente violada. Ella estaba en su lugar seguro y aún así su casa fue violada. No esperas que pasen esas cosas en tu hogar. No esperas que pase algo terrible dentro de tu hogar. Esperas tener alguna clase de seguridad o tranquilidad con tu familia. Y la realidad es que eso pasa. En Woburn, Massachusetts, Joanne Presti y su hija de 12 años, Alyssa, han sido asesinadas dentro de su propia casa. La brutalidad de la escena del crimen sorprende incluso a los investigadores más antiguos. Como oficial de policía, y creo que más como padre, es casi imposible poder tratar de entender quién podría hacer algo así. Y eso fue algo que sin duda fue algo que no pude olvidar en toda mi carrera. Los detectives creen que Joanne podría haber dejado que su atacante entrara en la casa. Ella reconoció a quien quiera que había entrado a su casa y le había abierto la puerta. Así que por eso pensé que ella tal vez conocía a su asesino. Los detectives temen que el asesino pueda estar en el vecindario y están desesperados por encontrarlo antes de que vuelva a atacar. Podía sentir la presión, no solo de las personas dentro de la ciudad, sino también en la cúpula de nuestro departamento. A este caso lo querían resuelto, y lo querían resolver rápido, por cierto. Mientras la policía busca respuestas, la familia Presti debe lidiar con la conmoción y el horror de este doble asesinato brutal. ¡Sopla las velas! ¡Sóplalas! No sé cómo para alguien sería posible matar a un niño. No sé cómo es posible. Ni siquiera puedo entenderlo en mi cerebro. Sin duda es diabólico y es terrible, muy terrible. La gente siempre te dirá, piensa en los recuerdos. Pero de lo que no se dan cuenta es de que no quieres olvidarlos, pero los recuerdos son dolorosos. Quiero un perro que... Alyssa era la luz de nuestras vidas. Era mi primera y única nieta. Y éramos muy unidas. ¡Uy! Buena niña. No tenemos ningún recuerdo de ella estando enfadada, ni tampoco diciendo nada malo sobre nadie. Ella era una niña muy agradable, muy cariñosa. Por eso la llamábamos nuestra estrella. Así.
Buen trabajo, Alisa. Hola, pequeña. Era una excelente alumna. Era porrista. Le encantaba participar en la escuela. Recuerdo que una vez fui a una competencia en la que participó y luego, ese mismo día, me presentó a todos sus amigos. Siempre estaba sonriendo. Siempre estaba contenta. Mira cómo te miro, mira cómo te miro, mira cómo te miro, mira ahí, mira. ¿Dónde está mi Alisa? ¿Dónde está mi Alisa? Ahí está. Ven acá, niña. Hola, tío Joe. ¿Cómo estás? Joan era una madre soltera y criar a 3 hijos sola daba trabajo. Pero por otro lado, su mayor felicidad fue cuando fue mamá. Los investigadores observan más de cerca la vida personal de Joan Presti. Joan había pasado por momentos difíciles en su vida y algunos de los padres no tenían contacto. Alisa Presti no la hemos visto en todo el verano. A pesar de su enredada historia familiar, la casa de Joan es un lugar en donde todos se sienten bienvenidos y a gusto. Woburn es una ciudad en las afueras de Boston. No es muy poblada, pero no llega a ser una zona rural. Es un suburbio, una buena ciudad para criar niños y tener familia. Woburn, Massachusetts, es considerado un lugar seguro. No hay una historia con muchos asesinatos ahí. En mis 10 años, en la oficina del fiscal de distrito de Middlesex, yo no recuerdo haber respondido a ningún otro homicidio en Woburn. Una de las cosas que me tranquilizaba era que yo creía que ese vecindario era muy seguro y estaba contenta de que viviera ahí porque vivía en una calle sin salida, rodeada de otras familias con niños. Joan era la clase de persona que les da la bienvenida a los nuevos vecinos. La última fue una mujer llamada Barbara James. Barbara era una mujer que se había mudado a Woburn, al otro lado de la calle de Joan. Se hicieron amigas porque Barbara también era una madre soltera. Eran muy buenas amigas y les gustaba hacer parrilladas en el jardín. Mi hermana siempre fue el centro de ese vecindario. Ella reunía a todos y los niños iban a su casa. ¿Pero podría esta política de puertas abiertas haber llevado a la puerta abierta en la escena del crimen? La policía se pone a trabajar buscando esa respuesta. Enviamos a muchos de nuestros oficiales de patrulla a recorrer el vecindario para ver si podían encontrar testigos que hubieran visto algo fuera de lo común. Tal vez vieron a algún sospechoso marchándose o a cualquier vehículo en el vecindario que les hubiera parecido raro. Pero parece que esa fría noche de enero todos habían estado arropados dentro de sus casas. Nadie vio ni oyó nada. Mientras tanto, la autopsia revela lo que pudo haber sido el motivo del asesino. Creemos que el ataque sexual se llevó a cabo después del asesinato. Durante el ataque sexual a Joan, el asesino dejó rastros de ADN. Pero la autopsia de Alisa no revela ningún signo de agresión sexual. Ahora la policía tiene una teoría de lo sucedido esa noche en la casa de la familia Presti. Piensan que el asesino vino a la casa para violar a Joan. Después la mató. Y después asesinó a Alisa, de 12 años de edad, tal vez para no dejar testigos. Creo que tal vez Alisa escuchó algo y luego bajó la escalera. El asesino la vio y la persiguió hasta el primer piso. Pelearon en la habitación y él la mató de forma violenta. Tenía una herida importante en el cuello y un traumatismo en la cara. La autopsia también revela que hay ADN del asesino bajo las uñas de Alisa. Es muy probable que una víctima, para defenderse, arañe a su atacante.
entonces creemos que Alyssa estaba en el lugar equivocado y hora equivocada, y que tal vez la intención no era matarla, sino matar a Joan. Pero esa teoría será difícil de probar. Los investigadores se enfocan en el círculo más cercano, empezando por la familia que vive al otro lado de su dúplex, la familia Patel. A la derecha está el apartamento del señor Patel. ¿Puedo ayudarlos? Las casas estaban muy cerca porque era un dúplex. Pensamos que tal vez alguien oyó el ataque violento en el apartamento de Joan. El vecino de los Presti era también su arrendatario, un hombre llamado A.J. Patel. El señor Patel me dijo que estaba en su casa con su esposa el domingo por la noche y que no escuchó nada. Se lo pregunté varias veces, en especial porque se trata de un dúplex y, me pareció difícil creer que no hubiera escuchado nada en el apartamento de Joan. Nada. Pero una mirada al registro telefónico de Joan Presti la noche de los asesinatos revela algo raro. Ella había hecho una llamada alrededor de las 10 p.m. a su arrendatario, el señor Patel. La llamada duró, creo que, apenas unos segundos, y me pareció que era algo raro. Buenas noches. El señor Patel fue la última persona que habló con ella. Investigamos los antecedentes del señor Patel para ver si tenía antecedentes penales y si había alguna llamada a su casa, llamadas relacionadas con la policía, y pudimos determinar que una antigua inquilina había llamado a la policía quejándose del señor Patel. Esta antigua inquilina dijo que el señor Patel era un canalla y que una noche lo había encontrado escondiéndose debajo de su porche. Los investigadores también les hacen preguntas sobre el señor Patel a los amigos de Joan. Joan confiaba en el señor Patel y lo dejaba entrar a su apartamento siempre. Los amigos dicen que Patel a veces ayudaba a Joan financieramente y que hasta le había comprado una cama. Joan también visitaba a veces a Patel en su lado del dúplex. Joan había visitado al propietario en el sótano de su casa mientras la esposa de Patel dormía. Ella bajaba hasta el sótano, donde el señor Patel tenía una botella de coñac con 2 vasos. Comenzamos a tener la sospecha de que el señor Patel tenía un interés romántico en Joan. Lo confrontamos diciendo que le había dado dinero a Joan, que le había comprado una cama y que le daba cigarrillos gratis porque tenía una gasolinera. Patel sostiene que Joan no es más que una inquilina y una amiga, y niega haber tenido algo que ver en los asesinatos. También le preguntamos si daría su consentimiento para un hisopado bucal con el propósito de obtener su ADN, y después le preguntamos si nos permitiría registrar su casa. El señor Patel accedió a todas esas peticiones. Cuando buscamos en esa área, había 2 vasos y una botella de licor, y el sofá estaba como habían dicho. En el sótano había unos vasos que llevamos como prueba, precisamente por el hecho de que tal vez podía haber ADN de Joan en alguno de esos vasos. La policía recoge cualquier cosa que pueda tener el ADN de Joan. También encontramos un rollo de cinta adhesiva.
Cuando descubrieron el cuerpo de Joanne, la policía vio que estaba atada con una cinta adhesiva muy parecida a la cinta encontrada en el sótano de Patel. Nos la llevamos y la enviamos al laboratorio para su análisis. Sin duda, él tenía acceso al apartamento de Joanne. Sin dudas, Joanne confiaba en él. Y él declaró no haber visto nada ni escuchado nada esa noche. Toda esta información apuntaba a una gran posibilidad de que fuera un buen sospechoso en este caso. Mientras tanto, la apenada familia de Joanne espera que se resuelva el caso. No podíamos ver las noticias sin ver las caras de Alyssa y Joanne allí. Decidimos aislarnos de todo. Nos recluimos en familia para apoyarnos durante el luto. Todo el mundo estaba enfadado, conmocionado y todo eso. Yo recuerdo que los reporteros venían a la casa, pero mis hijos eran los que lidiaban con los reporteros. Yo no tenía energía para eso. Antes de obtener los resultados del laboratorio de A.J. Patel, los investigadores descubren otro posible sospechoso. El ex marido de Joanne, Todd Peters. Joanne había estado casada con Todd Peters durante un periodo de tiempo bastante corto. Durante su matrimonio había denuncias de violencia. Él había lastimado a Joanne cuando estaba embarazada. Había informes de que él había tomado el cable del teléfono e intentó estrangularla con eso cuando ella intentaba llamar a la policía. La policía cree que es posible que la violencia de Peters haya escalado hasta el asesinato. Peters es el padre de John, el niño de 2 años que el asesino perdonó. Joanne les había dicho a algunos de sus amigos que no quería que él le diera manutención, solo quería que lo expulsaran de su vida. Sus amigos también nos dijeron que la razón por la que había dormido en el sofá era porque temía que él tal vez regresara y le hiciera daño. No hay duda de que al momento de su muerte le tenía miedo. Entonces, con esa información decidimos proceder a entrevistar a Todd. Le preguntan a Peters dónde estaba la noche en que su mujer y su hija fueron asesinadas en su propia casa. Por supuesto, él negó cualquier relación con Joanne y mencionó que su relación aún no estaba en buenos términos, pero estaba devastado por el asesinato de Joanne y Alyssa. No teníamos la mejor relación, pero es la madre de mi hijo. Luego, le preguntamos si daría su consentimiento para una prueba de ADN. Y lo hizo. Primero, su vecino y arrendatario, A.J. Patel. Ahora, su exmarido, Todd Peters. Los investigadores tienen 2 sospechosos que les dieron su ADN, que fue enviado al laboratorio. Pero no es solo cuestión de esperar. La policía descubre a un posible tercer sospechoso en este cruel homicidio doble. Era una muy famosa celebridad acá. Yo lo había visto en eventos sociales. Mientras hablaba con él, me decía a mí mismo, creo que estamos hablando con nuestro asesino. Ningún individuo ha sido confirmado ni descartado hasta el momento. Hago hincapié en que la investigación está abierta. Los investigadores de Woburn, Massachusetts, tienen a un tercer sospechoso en el asesinato de Joanne y Alyssa Presti. Un hombre llamado John Cummings. Bien, John era el padre de Alyssa. Y Cummings es muy conocido en Woburn, el resto de Massachusetts, e incluso más allá de la línea estatal. El padre de Alyssa era una conocida estrella de hockey en la ciudad de Woburn. Era tal vez uno de los mejores jugadores de la ciudad. El padre de Alyssa había jugado en la Liga Nacional de Hockey en forma intermitente durante 10 años. Y sabíamos que había sufrido una lesión en el ojo que acabó con su carrera.
Desde el final de su carrera en el hockey, Cummings tuvo problemas. Bebía alcohol, sabía que había pasado momentos difíciles luego de dejar de jugar hockey. Creo que vio a Lisa solo una vez en la corte, así que ella no tenía ninguna relación en absoluto y Joanne tampoco, aparte de la provisión de la manutención. ¡Uy! Buena niña. ¿A dónde vamos ahora? Iré a decirle adiós a la abuela. Pero Cummings había dejado de pagar la manutención de Alisa. Estaba muy atrasado. Era una cantidad importante de dinero. Creo que alrededor de $25,000. Descubrir que estaba en mora con los pagos de la manutención es un muy buen motivo para que alguien elimine el origen de toda esa deuda. Eso es sugestivo. Entonces, una fuente les dice a los investigadores algo importante sobre el paradero de Cummings la noche de los asesinatos. La última noche en que Joanne estuvo con vida, él estuvo tomando cerveza en un club local que está a unos 90 metros del apartamento de Joanne. No podía haber estado más cerca del apartamento de Joanne. No sin estar ahí. Estaba muy cerca. Él estaba muy pálido y sudaba mucho. Yo pensaba, este es nuestro hombre, pero en mi cabeza, lo admito, no podía imaginar que él lo hubiera hecho, por lo que yo conocía sobre él. Pero hubiera sido ingenuo pensar que él no podría haberlo hecho. La policía toma una muestra de ADN de Cummings y la envía al laboratorio para comparar. Entonces le informamos que nos gustaría hablar otra vez con él, que no se fuera a ninguna parte. Y después de eso lo dejamos ir. Alisa, ¿jugamos a las escondidas? Sí. Mientras tanto, la familia Presti sigue esperando respuestas. Los investigadores hablaron con nosotros y nos dieron plena confianza de lo que encontrarían, y estaban seguros de que se haría justicia. Los asesinatos mantienen tensos a todos en Woburn. Tenemos que recordar que hay verdaderos monstruos en nuestros vecindarios, en nuestras calles y ciudades. Me duele y golpea mi departamento, golpea mi pueblo y mi ciudad. Todavía estamos muy angustiados. Hemos estado cerrando las puertas, trabando las ventanas y mirando hacia afuera cada vez que escuchamos un ruido. Estaban asustados. Tenían miedo de saber que se cometió un crimen tan brutal en contra de una mujer de 34 años y su hija de 12. Y temían que el asesino siguiera suelto y que pudiera matar a alguien más. Pero la policía, la familia Presti y todos en Woburn tendrán que esperar. El rastro de ADN encontrado en la escena del crimen no coincide con el de ninguno de los tres sospechosos. Cada vez que sentíamos que teníamos el potencial de tener a un muy buen sospechoso, terminaba no funcionando. Y eso era algo muy frustrante. Patel, el arrendatario, Peters, el exmarido, y Cummings, el padre biológico de Alisa, estaban fuera de sospecha. Estábamos como al principio. Los investigadores revisan cada una de las pruebas una vez más. Una de las pruebas recolectadas era un rollo de película que se había encontrado en la gaveta del escritorio en el apartamento de Joanne. Entonces, como parte de la investigación, hicimos revelar esa película. Las fotografías muestran el cumpleaños de un niño. Échenle un vistazo a esto. Los detectives pasan las fotografías por todo el departamento, esperando que aparezca una pista. Y fue en el departamento de investigaciones donde uno de los detectives se asomó sobre el hombro de otro detective y dijo: «Oigan, conozco a ese tipo. Es Michael Bisanowicz». El detective siguió diciendo que creía que era un delincuente sexual de nivel 3 y
se produjo un silencio total en la sala de conferencias. La policía ha identificado a Michael Wissanowicz en una fotografía tomada en la fiesta de cumpleaños a la que habían asistido Joanne y Alyssa Presti. Hicimos una investigación de antecedentes y descubrimos que él había violado a un niño. Y también fue un crimen muy cruel. Él pasó varios años en prisión por ese delito. La novia de Wissanowicz, Barbara James, vive a solo 2 puertas de la casa de los Presti, lo que explica cómo un delincuente sexual puede estar viviendo en el vecindario de Joanne sin que ella lo sepa. Michael Wissanowicz estaba viviendo con Barbara. Estaba en el vecindario donde vivían Joanne y Barbara. Estaba por ahí, con otros niños. Y ahora, al parecer, también ha acompañado a Bárbara a una fiesta de cumpleaños en la casa de los Presti. Los detectives deciden que es hora de hacerle una visita. Íbamos a hacerle una visita a Michael Wissanowicz sin previo aviso. Iríamos hasta su casa y tocaríamos su puerta sin avisar antes. Nos invitó a entrar y procedimos a entrevistarlo. Y enseguida me preguntó si podía encender un cigarrillo. Y le dije, claro. Y recuerdo que pensé que esa era su casa, no tenía por qué pedirme permiso. Lo observé mientras encendía el cigarrillo y estaba temblando. Vi que apenas podía encenderlo. Le preguntamos sobre su relación con Joanne y dijo que casi no la conocía. Habló muy distantemente de ella y le preguntamos si estuvo en su apartamento y dijo que sí, una vez, a fines de noviembre o diciembre, no podía recordar. Dijo que casi no le había hablado y le preguntamos si tenía alguna clase de relación sexual con ella. Dijo que no. ¿Y si le había besado? No. ¿Si intentó seducirlo o él a ella? No. Wissanowicz les dice a los investigadores que estuvo al teléfono con su novia Bárbara, la amiga de Joanne, durante toda la noche de los asesinatos. Bárbara y él se habían peleado. Habían estado al teléfono toda la noche y discutieron, y él estaba tan cansado que al día siguiente no fue a trabajar. Tal como los demás sospechosos del caso, Wissanowicz permite que la policía tome una muestra de su ADN. Los investigadores la envían al laboratorio estatal y después verifican la coartada de Wissanowicz. Entonces, consultamos a Bárbara. Si había estado al teléfono peleando con Wissanowicz toda la noche. Y ella dijo que no. No fue así. Investigamos el registro de llamadas de Bárbara para verificar esas llamadas y creo que terminaron a eso de las 11 p.m. Entonces los investigadores registran el apartamento de Wissanowicz y descubren una nota. La nota parecía ser la nota de un suicida y estaba dirigida a su hija, Angela. Afirmaba que ella escucharía que su papá había hecho cosas malas, pero que su papá jamás lastimaría o dañaría a un niño. Y la firmó papá. La fecha, en la parte superior, era el 5 de enero de 2004. Eso coincidiría con el día después de haber cometido los crímenes. Eso es, para mí, el sentimiento de culpa. Luego, la policía descubre algo que Wissanowicz deja en la escena del crimen. Recibimos una llamada telefónica que sirvió para confirmar coincidencias en la muestra de ADN de Michael Wissanowicz con el semen encontrado en Joanne. Y luego, después de eso,
confirmando que el ADN de las muestras que los especialistas habían recogido de las uñas de Alyssa coincidía con el ADN del perfil de Michael. Michael Wissanowicz es acusado de asesinar a Joanne y Alyssa y de agresión sexual a Joanne. Creo que esa noche había discutido con Barbara. Había estado tomando y creo que se dirigió a Woburn, sabiendo que no podía entrar, para ver a Barbara. Pienso que Wissanowicz apareció en su puerta y ella, al reconocerlo, abrió solo un poco la puerta y tal vez él empujó la puerta y entró. Al ser un depredador sexual, estoy seguro de que trató de seducir a Joanne. Estoy seguro de que ella le dijo que no, pero Michael Wissanowicz volvió a aquello que conocía, que era la fuerza brutal y el deseo sexual. Luego ató y violó a Joanne. Alyssa lo había visto en la casa, así que la persiguió, la mató y cerró la puerta de la habitación de John para que John no pudiera identificarlo ni verlo en la casa. Él no regresaría a prisión. No iba a dejar testigos. A pesar de todas las pruebas en su contra, Wissanowicz afirma que es inocente y lleva su caso a juicio. La familia de Joanne y Alyssa se encuentra cara a cara con el asesino de sus seres queridos. Verlo en la sala del tribunal no fue fácil, pero lo miramos fijo. Estuvimos ahí todo el tiempo y estuvimos cada segundo para verlo en prisión. Wissanowicz es declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando declaré sobre el impacto en la víctima, lo miré directo a los ojos. Era la primera vez que podía hacer eso. Y no mostró ninguna señal, nada. Él estaba impávido. Malvado, era malvado. Eso era lo que era, malvado. ¿Te parece divertido? ¿Pero no es algo nuevo? No, Bárbara se ve así todos los días. Era su refugio, un lugar en donde se divertían mucho, donde había mucha alegría. No. Tal vez jamás pensaron que podría pasarles algo así. Trato de pensar mucho en cómo sería mi familia si estuvieran con nosotros, qué diferente sería, cuánto más felices podríamos ser si Joanne y Alyssa estuvieran vivas. Y pienso en Alyssa. Hoy tendría casi 27 años y estaría casándose y teniendo sus propios hijos. Él nos arrancó todo eso.